Buenas tardes a todos y a todas. Soy Cristian Dente, especialista de TOTUS en agroindustria, y este es el Manufactura Agro Day 2023. Este es nuestro primer evento internacional de este tipo para toda América Latina. Bueno, la región tiene en el agronegocio uno de sus más importantes propulsores de la economía. Sabemos que según proyecciones de la OSDE y la FAO, América Latina y el Caribe pueden responder por más del 25% de las exportaciones agrícolas globales en el 2028. Al mismo tiempo, sabemos que tenemos grandes desafíos de productividad, de sostenibilidad que enfrentar en los próximos años. Y lo más importante es que la tecnología va a tener un rol clave en este escenario. Entonces, para hablar de las principales tendencias en este sector, invitamos al panel de Agrotech al ingeniero agrónomo Carlos Mosquera de AgroAP de Colombia. Por otro lado, otro de los panelistas es el director de Tecnología de Negocios de Clase Azul México, Rafael Mitchell, y al host del podcast AgroTitanes, también desde México, Mauro Gutiérrez. Bienvenidos y gracias por estar acá. Y aprovechando que tenemos a estos excelentes panelistas, yo no quiero perder ni un minuto y ya quiero empezar a charlar con ustedes y empezar a hablar un poco de estos temas, ¿no? A ver, eh, el tema de cómo alimentamos o el problema de la alimentación del planeta siempre fue un problema histórico, ¿no? Siempre fue una preocupación histórica. Y creo que hoy lo es más porque ya tenemos 9.000 personas que alimentar en todo el globo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el rol de América Latina en esta misión, la de poder alimentar a tantas personas a nivel global? ¿Qué les parece? No sé quién quiere empezar, Carlos, Rafael, Mauro, el que quiera. Adelante, Eh, Carlos. bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y yo me atrevería a decir que dentro de las cosas que tenemos nosotros como desafío a nivel agrícola en América Latina es mejorar mucho nuestras producciones y lograr acercarnos más al potencial productivo. Esto desde el punto de vista práctico significa producir más en el área que ya tenemos establecida. Y para las áreas de expansión, que no son muchas, pero por ejemplo en países como Colombia, como Brasil, quizás tenemos todavía áreas por conquistar, poder establecer modelos productivos que alcancen los potenciales se vuelve una estrategia importante para poder solventar la demanda que va a tener esta población en el mediano y largo plazo, alcanzar los potenciales que hoy por hoy pueden estar por debajo en un 40% aproximadamente, un 30%, dependiendo del cultivo y dependiendo del país. Esta es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar. Yo coincido completamente y a lo mejor ahí me gustaría profundizar en un ejemplo. Nosotros que pues nuestra producción inicial es principal es el agave tequilero. Entre cada hilera de agaves existe una distancia de 2,8 metros. ¿Cómo aprovechamos ese espacio, como dice Carlos, para producir alimentos? En nuestro caso, son utilizados para personas de menos recursos y se hace con siembra de leguminosas con dos objetivos. Uno es el evitar el crecimiento de la maleza, pero otro es tener esta producción adicional que va directamente con un impacto hacia la alimentación, ¿no? Y en este caso, pues a las que tienen menores probabilidades de llegar a alimentos inocuos, saludables y por otro lado, respetando completamente al medio ambiente, sin necesidad de empezar a quitar territorio o terrenos que actualmente son zonas boscosas, ¿no? Excelente, excelente. Eh, bueno, también otro tema que particularmente me gustaría que comenten es cuáles ven ustedes como principales desafíos,
cuáles son las oportunidades para el sector de agro en América Latina, en los países donde están ustedes, México, Colombia, que son importantes productores en este sentido, y a la vez, ¿dónde están las nuevas fronteras de la productividad para la agricultura, creen ustedes? Eh, Cristian, hay una situación muy interesante también y es que nosotros tenemos una diversidad de oferta agroecológica para nuestros cultivos. En la medida que nosotros podamos conocer con mayor detalle esas condiciones de suelo, esas condiciones de clima, tendremos la oportunidad de establecer modelos productivos que sean mucho más eficientes. En segundo lugar, otro de los grandes desafíos que tiene la agricultura en Latinoamérica es cómo logramos motivar a las nuevas generaciones para que se involucren más con el agro y regresen al agro. Sin duda alguna, factores como la tecnología, como la innovación, son unos ganchos que pueden ayudar a vincular más a estas nuevas generaciones en el agro. Creo que situaciones como la pandemia nos mostró a todos, en todos los niveles, la gran necesidad que tenemos de asegurar los alimentos para todas las personas. Entonces, involucrar estas nuevas generaciones en el agro se vuelve un desafío muy grande. Y cerraría con una idea que es el gran desafío también que tenemos de transformar la cultura en el agro, una cultura donde los directivos, donde los profesionales, donde los operarios, donde los trabajadores puedan tener una apertura mental para poder innovar y adoptar tecnología. Esos son procesos que llevan tiempo, pero exige que se empiece cuanto antes una transformación cultural. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es un tema de entrenamiento, de evangelización, como llamamos nosotros desde tecnologías de información. ¿Cómo hacemos que, apalancados en la tecnología, podamos disminuir se siga despoblando el agro, ¿no? Que las personas regresen ese interés y evitemos esas fugas de cerebro, ¿no? Que se salen de ahí y se van a otros sectores económicos o inclusive a otros países. Lo vemos mucho en los países de Latinoamérica, personas que del campo terminan yéndose, sobre todo a Estados Unidos o a otros países del primer mundo y empiezan a despoblar el campo, ¿no? Otro es el rezago tecnológico que tenemos en Latinoamérica con respecto a la tecnificación del campo. O sea, si vemos países comparados con Estados Unidos, la verdad es que el nivel de tecnificación que tenemos es mucho más bajo. Y el otro tema que es súper fuerte y sobre todo para países en desarrollo es el medio ambiente. ¿Cómo hacemos que se siga protegiendo las zonas reservadas, las reservas naturales y aprovechemos las zonas agrícolas de mucho mejor manera? ¿Cómo hacemos que esos recursos regresen, sean bien aprovechados? No impactemos en el medio ambiente y seamos mucho más eficientes y productivos, ¿no? Para mí la frontera está en cómo incrementamos productividad sin afectar al medio ambiente y aprovechamos mejor los recursos. Perfecto, perfecto. Excelente. Mauro, ¿alguna reflexión adicional sobre estos temas? Fíjate que otro de los temas que me es como muy importante resaltarlo es que en América Latina no la creamos, porque a final de cuentas, si hablamos de temas de innovación, en América Latina hay empresas que están queriendo innovar en cuestión de desarrollo de moléculas o desarrollo de productos para el control biológico y también están generando startups de tecnología para poder implementarse en la agricultura, pero muchas veces creemos que tiene que venir de fuera esa grandeza, o sea, de Europa, de mismo Estados Unidos, de países de mayor desarrollo, para poder llegar a solucionar los problemas que fueron en el campo. Y creo que a veces esa falta de creérnoslas o esa falta de creer en nosotros mismos como latinoamericanos también es una barrera muy fuerte. Excelente, muy buena reflexión. Bueno, ahora me gustaría
enfocar una pregunta en Rafael, ¿no? En base a tu experiencia, ¿cómo el proceso de digitalización fue cambiando la operatoria en Clase Azul México? Y a la vez, ¿cómo la tecnología ha generado valor dentro de tu compañía? Ok. Nosotros en Clase Azul México tenemos ya un muy buen camino recorrido en torno a la transformación digital, pero específicamente sobre el sector de agro, que es una parte importante de nuestra cadena de valor, no contábamos con procesos digitalizados para la gestión de los sistemas o de los procesos en agro. La expectativa en el corto plazo es contar con un entendimiento de las condiciones de todos los diversos procesos del día a día. Esto es, qué sucede en el campo y en el corto plazo con el nuevo sistema de gestión, contar con ese acervo de información. La segunda, en el mediano plazo, es qué hacemos con esa información, cómo la ponemos disponible para ayudar a una toma de decisiones en todos los sentidos, no solamente en términos de desempeño o en términos de productividad, sino en términos de calidad y de sustentabilidad. Y por último, en el largo plazo, nuestra expectativa es pues, generar indicadores con tendencias que permitan pues, no solamente crecer el sector de agro, sino cómo impacta los demás procesos productivos dentro de la organización. Y pues, lo más profundo, el mayor impacto, que es cómo agregamos valor hacia la comunidad, ¿no? Es como nosotros vemos estos beneficios desde el sector digital hacia el sector de agro en Clase Azul México. Excelente, excelente. Bueno, Rafael, me diste pie para la próxima pregunta, que es para Carlos y Mauro, ¿no? Hoy en día estamos en la era de la transformación digital. Ahora, la pregunta es, ¿cómo esta tecnificación digital, la adopción de esta tecnología digital, cómo está afectando las cadenas productivas del agro? ¿Cómo creen ustedes que lo está afectando en nuestros países, acá de América Latina? ¿Y cómo podemos acelerar ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos ser más digitales en el agro? ¿Cómo podemos mejorar en ese sentido? Yo creo que a la gente que está, a la audiencia que se conectó, le va a interesar mucho este tema. Así que bueno, me gustaría una reflexión de ustedes. Cristian, para poder entender un poco el contexto latinoamericano, necesariamente tenemos que referirnos a lo que ha sido los antecedentes del desarrollo de nuestros países. Países como Brasil y Argentina claramente han tenido históricamente una influencia con el desarrollo de las ingenierías y eso ha ayudado a que el sector agro tenga un gran impulso desde la fabricación de máquinas, la misma mecanización y el hecho de que tengan esa situación y que tengan que enfrentar escenarios difíciles como es el Cerrado brasilero, como es la Pampa argentina, ha llevado a que la técnica, la mecanización jueguen un papel importante para convertirlos en uno de los jugadores productivos más importantes del mundo. Sin duda alguna, llevan el liderazgo en la parte agrícola en América Latina y lo que tiene que ver con Centroamérica, la zona andina, quizás tenemos mucho que aprender de estos países en ese camino. Decimos cómo viene la adopción. Es una adopción lenta, es una adopción que ha estado de alguna forma afectada por nuestras culturas, un poco resistentes al cambio, y porque tenemos que, digamos, hacer una transformación para entrar en una agricultura mucho más técnica, eficiente, donde la toma de datos se vuelve un eje fundamental en la administración del agro. Vemos un impulso importante en el Perú con unas condiciones ambientales y culturales muy interesantes que lo convierte también en un productor importante de frutas. Vemos también a un México que de alguna forma ha sabido aprovechar su vecindad con la introducción de algunas tecnologías de genéticas. Y entonces realmente tenemos diferentes niveles de adopción, unas condiciones culturales y unas condiciones ambientales
que hacen que haya digamos, un desarrollo muy variable en esta adopción. Eso inicialmente puede parecer un problema, pero es la gran oportunidad que tenemos de ser impulsadores de esta transformación que necesita el agro en Latinoamérica. Bien, bien. Mauro, Abonando, ¿vos cómo abonando, lo ves esto de la transformación digital en abonando el un agro, poco ¿no? abonando un poco a lo que dice Carlos, pues realmente también la cultura del agro es una cultura muy cerrada. Es decir, si yo como técnico quiero ver cómo va mi avance productivo, muchas veces soy receloso de lo que estoy haciendo. Entonces, desde ser comprensivo con esa forma de pensar y de operar de un agrónomo, es como capitalizar la transformación, que no es exponerte, es como hacerte más exponencial o mucho mejor para poder producir. Porque normalmente como agrónomo, como técnico, te sientes juzgado y no es que te juzguen, es como vas a ser mejor en lo que haces. Es por el lado del gerente de producción o el jefe de rancho, ¿no? Cuando vemos a la parte de la cuestión eh, operativa como tal del regador, del cortador, de la cosechadora, del cosechador, la parte de inmiscuirlo en procesos como tomar fotos de plagas, como tomar fotos de enfermedades, como ver algo raro en la planta y algo que le dé esa forma entrañable de participar en el proceso productivo y que sea reconocido, eh, se puede hacer, y más teniendo en cuenta de que ya hay un proceso de adaptación muy acelerado en que todos tienen un smartphone. Entonces creo que más que nada la parte de la capitalización digital viene desde romper barreras más culturales para acelerar más el proceso. Perfecto, excelente. Bueno, y alineado con esto, Rafael, bueno, ustedes son una compañía agrícola que se está actualizando tecnológicamente. Y bueno, tal vez a la gente que está conectada, que nos está escuchando, le gustaría saber, ¿encontraron obstáculos en este proceso de implementación de tecnología en Clase Azul México? ¿Hubo algún factor clave para adoptar esa tecnología y que esa adopción sea exitosa? ¿Qué te parece? Sí, sin duda. Encontramos N problemas, ¿no? Yo aquí debo agradecer a todos mis amigos y compañeros que están a cargo del sector de agro que me dieron toda esta retroalimentación, pero el tema de la gestión de cambio se volvió importante, ¿no? Entonces, lo primero es que pues todo mundo entiende el objetivo máximo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si eso no les queda claro, se vuelve una ejecución vil, ¿no? O sea, pues, estoy operando, pero realmente no sé hacia dónde vamos. Entonces, si dejamos claro por qué estamos haciendo esto, por qué estamos trabajando en sistematizar la gestión de la información, eso va a ayudar de entrada. Y lo segundo, pues es romper, como dicen Carlos y Mauro, esta barrera que es pues, asimilada de años, de generaciones, de prácticas muy antiguas y muy arraigadas en el sector del campo, ¿no? Romper esto, pues lleva tiempo y lleva un arduo trabajo. ¿Cuál es la clave para nosotros de romper estos obstáculos? El acompañamiento cercano. Estar ahí explicando, tener una comunicación clara, demostrar la viabilidad de la tecnología y poner evidencia de por qué esto va a mejorar nuestras condiciones de producción y tener este acercamiento con base a las prácticas probadas y a casos de éxito, ¿no? O sea, saber que llegamos, oye, esto ya funcionó en tal lugar, en tal país, replicarlo o tomarlo de base también te da una mayor profundidad para romper estas barreras que sin duda, pues, nos tienen que llevar al éxito, ¿no? Y al final, pues, que todos veamos, no solo como organización, sino como sociedad, pues, que vamos remando hacia el mismo lugar, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y ahora, aprovechándolo a Carlos, ¿no? Que vos que sos un consultor
que prácticamente actuás y trabajás en casi todos los países de Latinoamérica, los conocés muy bien, pero también tenés experiencia en el resto del mundo. ¿Por qué crees que nosotros seguimos teniendo resistencia a adoptar la tecnología digital, la transformación digital? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué te parece? Es una pregunta que no es fácil de contestar, pero creo que la evidencia nos puede ayudar a acercarnos un poco a la respuesta. ¿Qué nos dice la evidencia? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que quieren hacer mejoramientos, eh, pero a veces la llegada de la tecnología se ve bloqueada por creencias. Un ejemplo muy simple, la tecnología es costosa. Entonces, como es costosa, se puede posponer o bloquear una inversión. Pero la pregunta que siempre se hace a estos directivos, a estos líderes es, ¿cuánto dinero está perdiendo hoy en su manejo de cultivo, en su manejo de empresa, en su cadena de valor, que usted no está detectando? Si tuviéramos la información que nos permitiera evidenciar eso, claramente cualquier analista financiero se da cuenta que se paga muy rápidamente la tecnología. Entonces, eso nos lleva a otra segunda creencia, y es que cuando se le presenta la tecnología y la innovación a las organizaciones o al mismo agricultor, ellos con una mirada positiva y una sonrisa afirmativa dicen, este es el futuro. Inmediatamente lo están posponiendo, porque es el futuro para lejos. Y no nos damos cuenta que estas son tecnologías y herramientas que son para trabajar ya. ¿Y por qué decimos para trabajar ya? Porque tenemos un mercado que es exigente en calidad y para nosotros poder ser sostenibles tenemos que ser competitivos. Tenemos que tener un impacto ambiental pues lo más bajo posible o en su defecto no tenerlo. Pero eso no se puede lograr si seguimos haciendo lo mismo. Y algo que es paradójico es que queremos un cambio, pero a la vez no lo queremos. Sé que es un poco difícil de entender, pero eso es lo que está pasando. Cuando enfrentas a los agricultores dicen, necesito hacer un cambio, necesito transformar mi producción, mi empresa, para llegar a unos niveles más productivos. Pero cuando se presenta un mapa de ruta de lo que se puede implementar tecnológicamente, ahí dicen, no espérese, eso es muy costoso. Y uno también hace este tipo de preguntas. ¿Usted ya hizo una cotización? ¿Ya hizo un plan de inversión? No. Entonces, ¿cómo sabe que es costoso? Entonces, ahí empezamos a tener una serie de rasgos muy típicos de nuestra cultura latinoamericana. Eh, Algo que es muy positivo de nuestra cultura americana es que hay personas que trabajamos en el agro que sentimos mucha pasión, mucho cariño, mucho aprecio por lo que hacemos. Y eso hace que estos procesos puedan manejarse positivamente, pero tenemos que empezar primero a contrarrestar esas creencias, esas barreras que impiden que nosotros empecemos a adoptar rápidamente. Y un punto final para cerrar la idea es que una de las formas más expeditas, más directas de obtener el éxito en un proceso de adopción tecnológica es que haya continuidad en el proceso. Si hay algo que le genera un trauma muy grande a las organizaciones es que haya cambio de administración y se trunquen los procesos que ya vienen en camino. Una historia que nos toca ver en diferentes organizaciones es cómo arrancan con gran impulso y cómo se bloquean los procesos en los años siguientes. De ahí la importancia de que esto no sea una inversión temporal, sino que sea una estrategia organizacional para lograr alcanzar los mejores resultados. Excelente, excelente. Yo coincido. Digamos, nosotros esto lo vemos a diario, ¿no? La adopción de la tecnología es un proceso evolutivo, ¿no? Y es un camino que hay que sostenerlo en el corto, mediano y largo plazo para obtener los resultados.
Así que la verdad que es muy, muy interesante lo que comentás. Me gustaría preguntarle a Mauro, que es una persona que conoce muy bien al pequeño y mediano productor agrícola. Eh, ¿Vos pensás que la tecnología puede ser un aliado para el pequeño y mediano productor? Porque normalmente uno ve que los grandes productores tienen más acceso a la tecnología, pero ¿cómo lo ves al pequeño y mediano productor con esto? Y por qué ellos también deberían pensar que la tecnología, o ver a la tecnología como una inversión y no como un costo? Fíjate que si es un tema complejo, como lo decía ahorita bien Carlos, de explicar, porque es una necesidad palpable que tienen. Porque si no se suben al tren de la tecnología, en el corto, mediano, largo plazo, bueno, más que nada en el corto y en el mediano, la microeconomía agrícola tiende a desaparecer. Eso es muy, muy, muy difícil de decir, pero es muy fácil de explicar en el sentido de que si no analizan sus costos de producción, sus herramientas para producir de una forma más sostenible, si no tienen una trazabilidad de venta, si no hay una oportunidad de darse a la tarea de ver el siguiente paso que es la comercialización, todo eso juega en contra. Todos esos factores juegan en contra. Y entonces, cada vez más se va a ver que, y esta es una reflexión que no recuerdo ahorita bien dónde me lo daban, pero era de que a las empresas de la agroindustria ya tienen soluciones para controlar plagas, soluciones para controlar enfermedades, tienen genética. Lo único que les falta es producir. Y para esas empresas es mucho más fácil que accionen esa parte para empezar a producir y que toda la economía mediana y baja de la agricultura empiece o tiende a desaparecer. A lo mejor es algo muy catastrófico lo que digo, pero si no tomo ahorita la mentalidad de cambiarme a la tecnología en cualquiera de los factores, desde el análisis del costo de producción, no voy a tener la forma de cómo cambiar el switch para unirme a una oleada más fuerte. Y ahorita que hablaba Carlos, me acordé de la época en donde estaba la pelea entre Netflix y Blockbuster, que un CEO iba por la parte de hacer todo hacia el rumbo tecnológico, ya casi tenían la copia perfecta o tenían un par igual de streaming entre Netflix y Blockbuster. Pero en el cambio del CEO, agarra y dice, ¿sabes qué? El de Blockbuster, vamos a seguir a las tiendas, vamos a seguir a hacer una plataforma más de exposición al público. Y eso, el día de hoy, pues podemos ver la situación de dónde está Blockbuster y dónde está Netflix. Entonces, así de catastrófico puede ser si nosotros como pequeños o medianos agricultores no nos subimos a la tecnología. Perfecto, excelente. Bueno, Rafael, y siguiendo en esta línea, eh, ¿cómo pensás que la tecnología puede ayudar a las empresas a enfrentar desafíos como la rastreabilidad que mencionaba recién Mauro, o cómo los puede ayudar a destrabar nuevos mercados, ¿no? Porque, digamos, creo que las empresas latinas siempre tenemos este desafío de salir al mundo y abrir nuevos mercados también, ¿no? Sí, sin duda. Mira, digamos que todo el nacimiento de un requerimiento puede ser muy específico. En nuestro caso, pues se hace por todas las notificaciones que hacemos al Consejo Regulador de Tequila, ¿no? Entonces, naces con un requerimiento muy claro, muy específico, pero de ahí se abren muchísimas probabilidades cuando empiezas a ver todo lo que puedes hacer con información oportuna y precisa. La información es poder. Y entonces contar con estos datos oportunos que te permitan tomar decisiones mejor informadas, te va a ayudar a aprovechar en torno a dónde quieres girar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, y te permita un conocimiento mucho más profundo de tus propios datos, de tus propios insights y cómo los vas a manejar en un framework adecuado
que no te salgas de control y que no empieces a tener errores en cuanto a la información que empiezas a absorber, entonces vas a lograr una tendencia clara, una estrategia bien planteada. Y por otro lado, pues no te desalineas con respecto a la estrategia de la organización y tampoco empiezas a automatizar los errores, ¿no? Que eso es algo muy común. Si tomas información no fidedigna o errónea y la empiezas a exponenciar, tu problema que era así se vuelve inmenso. Es parte de este control y de este framework que debes tener en cuanto a la tecnología, pero también de la idea que te abre hacia tus nuevas tendencias, a cómo atacas no solamente tu mercado interno, sino a otros mercados, ¿no? En el caso de clase azul México, la mayoría de nuestro mercado es de exportación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de contar con sistemas y procesos que cubran el ciclo de vida completo de la producción y de la logística agrícola, tanto en términos de eficiencia y desempeño como en términos de calidad y sustentabilidad, pues con eso empiezas a mitigar los riesgos, mejoras la vida, la calidad de vida de tus propios trabajadores y empiezas a poner evidencia del valor para disminuir el abandono, como mencionaba bien Carlos, y por otro lado, empiezas a atraer más capital, ¿no? La verdad es que el apalancamiento que puedes tener con la tecnología se puede, vaya, ni siquiera lo puedo acotar en este momento, ¿no? Aprovechemos que en el campo tenemos un greenfield, está, no puedo decir en pañales, pero la verdad es que tiene un potencial enorme para lograr a través de la aplicación de digitalización y de tecnología que todas las condiciones en todos los rubros mejoren. Excelente, Rafael. Bueno, vuelvo un poco con Carlos. Bueno, vos sos un especialista implementando agricultura de precisión, digitalizando a las empresas agrícolas. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los errores más frecuentes que las empresas cometen en este camino de la agricultura de precisión, de la digitalización? ¿Dónde ves que está el problema ahí? Carlos, estás muteado. Perdón, hay unas situaciones muy reiterativas que hemos logrado encontrar en diferentes organizaciones. Y ahorita escuchándolo a Rafael, es un claro ejemplo de cómo se debe hacer, porque cuando Rafael habla de todo un proceso que vienen desarrollando y lo vienen implementando en el negocio de ellos. Así como el Agave tiene un core business, un centro de negocio, lo tienen los cañeros, lo tienen los olleros, los maiceros. Cuando uno llega, por ejemplo, a una organización de caña, un ingenio azucarero, uno le dice cuál es su objetivo organizacional. Entonces te dicen producir caña, producir bioetanol, producir cogeneración eléctrica. Bueno, ese es el objetivo de la organización. Pero algunas empresas empiezan a hacer desarrollo de software y empiezan a investigar cosas que son ajenas al core business. Entonces, o al centro de su negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de estas organizaciones gastan tiempo, gastan recursos trabajando en algo en lo que no tienen expertise y finalmente esto genera frustración, genera abandono y no genera éxito. Con el problema que si vuelve a haber un cambio administrativo, es muy probable que estas plataformas que desarrollaron o estos software que desarrollaron tengan problemas de interoperabilidad, de conexión, de trazabilidad de datos y tengan que volver a iniciar el proceso. Entonces, ese es un error muy frecuente, ¿no? Ponerse a construir lo que ya otros han construido, ponerse a investigar cosas que ya están investigadas, ponerse a inventar cosas que ya están inventadas. Y en este juego las empresas gastan realmente muchos recursos. Hay otra situación también que uno encuentra recurrente y es ese sueño que tienen
las organizaciones de tener todo en un solo sitio. Es decir, una plataforma que te permita ver, digamos, los costos, el clima, las condiciones de suelo, los mapas de producción, las imágenes satelitales. Entonces, cuando en ocasiones se quiere integrar todo de una sola vez, en un solo paso, van a tener también muchas dificultades. Empezando porque las diferentes tecnologías o plataformas tienen una función básica y no necesariamente tiene que complementarlas todas. Entonces, lo que nosotros vemos hace más de 18 años es que la oportunidad más cercana que tenemos de unificar las cosas es integrando, digamos, plataformas, utilizando mecanismos como los APIs o haciendo interfaces que nos permitan conectar diferente tipo de información. Y finalmente, hay un proceso que también sucede y es el desconocimiento del concepto como tal de agricultura de precisión, agricultura digital y agricultura inteligente. Entonces, muchas veces con una buena intención y con un buen objetivo, se quiere entrar en estas tecnologías, pero resulta que las desconocemos. Entonces empezamos a hacer implementaciones desordenadas, desarticuladas, que no tienen integración y también llegan a la frustración y no logran los resultados. La mejor forma de evaluar el éxito de una implementación tecnológica es cuánto logró subir la producción, cuánto logró bajar los costos, cómo facilitó el proceso, cómo es el entendimiento de lo que pasa en el proceso. Si estas preguntas no se resuelven, lo que hemos hecho o hemos tratado de hacer es una bonita intención de mejorar, pero tiene que verse reflejado en indicadores, porque si no se ven reflejados en indicadores, esto no se va a poder materializar. Yo sé que puede sonar muy básico lo que estoy diciendo, pero es el problema más frecuente que nosotros encontramos. Tú le preguntas a organizaciones, ¿y ustedes cuánto llevan con agricultura de predicción? 4 años, tenemos todo digitalizado y automatizado. Excelente. ¿Cuánto es su nivel de productividad? Y está 20% por debajo del potencial, 30% por debajo del potencial o de sus vecinos más cercanos. Entonces ahí hay una incoherencia entre lo que debería expresar la implementación tecnológica. Digamos que en grandes rasgos, esos son algunos de los factores que nosotros encontramos, pues que se presentan con frecuencia en las organizaciones que quieren implementar tecnología. Un último factor es que ese desconocimiento que a veces hay lleva a que las organizaciones implementen cosas por moda. Pero ¿hay algún micrófono abierto? Perdón. Te quedaste en mute, Carlos. Ujú. Bueno, entonces, lo que les decía, uno de los puntos que se están dando en estos últimos años después de pandemia es que han llegado plataformas tecnológicas al mercado de países foráneos, de Europa, de Estados Unidos, y por el desconocimiento de los alcances de la tecnología, la gente empieza a adoptar por moda. Ah, no, es que eso es bueno, todo el mundo lo está haciendo, entonces nosotros también. Esa plataforma es bonita, es fácil de manejar, es intuitiva, entonces hagámoslo. ¿Qué sucede a los meses? La frustración. ¿Por qué? Porque no se adoptó con base en un plan estratégico que se integre en tecnologías. Entonces, la adopción por moda también genera frustración y no logra impactar la organización, incrementando producciones o bajando costos o mitigando el impacto ambiental. Lo que les manifiesto es una radiografía de lo que nos toca ver. Por supuesto, habrán variantes, habrán cosas, pero eso es lo que podría compartirles de lo que hemos podido percibir. Excelente, Carlos. Bueno,
quiero charlar un poquito con Mauro y con Rafael de un tema, porque venimos tocando varios temas, todos muy súper interesantes, pero hay un tema que me preocupa a mí y que es la capacitación de los trabajadores en el uso de la tecnología, en la digitalización. ¿Cómo transcurrió ese proceso en el caso, en el caso de Clase Azul México? Y ahí, Mauro, no sé, en base a tu experiencia también, ¿cómo ves todo esto? Mira, de nuestro lado es un reto fuerte, sin duda. Siempre el engrane más importante de hacer transformación digital es lo que nosotros llamamos los expertos de negocio, que no dejan de ser los usuarios, ¿no? Si no hay una adopción de la nueva tecnología, el cambio simplemente no va a suceder. Así de fácil, ¿no? ¿Qué estrategias son las que, pues en mi experiencia, y no solamente en clases azules, sino a nivel de vida profesional, he visto que funcionan en términos de entrenamiento y de generar sentido de urgencia y de pertenencia? Tres que suenan fáciles, pero no son tan fáciles. La primera es la que conocemos como top-down, y esto es un patrocinio y una comunicación bien clara desde la alta dirección. Debe haber una comunicación para todos los niveles de la empresa de, señores, sobre esto vamos y todos nos encaminamos hacia allá. Entonces, lo primero es el apoyo, este patrocinio de la alta dirección. Lo segundo, que llamamos bottom-up, y es esta identificación de líderes de opinión dentro de los grupos de los expertos de negocio que te sirvan como promotores del cambio y puedan evidenciar los beneficios de lo que la tecnología que conlleva, ¿no? Y el tercero, que es algo pues que hacemos ya con un poco de colmillo, es lo que llamamos la guerra de guerrillas. Y esta guerra de guerrillas se presenta en estos líderes de opinión, comprobaditas de lo que la tecnología les va a traer en beneficios, ¿no? Que vean tangible lo que todos identifican como qué hay ahí para mí. Y entonces cuando tú das esta probadita, que obviamente dista mucho de ser el proyecto global, pero que les abre un palmarés o les genera esta hambre, entonces se vuelve que el cambio va a ser más demandado que impuesto o que sugerido. Entonces, cuando la iniciativa viene desde el lado usuario, créanme que el cambio es mucho más fácil, adoptan mucho más rápido la tecnología, abiertos a aprender y les generas este sentido de pertenencia. O sea, estás en mute, Cristian. Perdón. Excelente, Rafael. La verdad que la estoy pasando muy bien y el tiempo se nos está yendo volando. Entonces, yo quería, digamos, hay unos temas que me parecen muy relevantes y bueno, y quiero abrirlos a los tres ahora, ya a que opinen ustedes tres en el orden que más les guste. Pero bueno, hablamos mucho de transformación digital, pero hay otras tendencias tecnológicas que están muy en boga en este momento y me gustaría una reflexión de ustedes sobre eso, ¿no? Por ejemplo, el IoT, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data. ¿Cómo creen que esto puede aumentar la productividad en los agronegocios? Creo que creen que son tecnologías disruptivas para el sector, que pueden ayudarlos. ¿Cómo ven esta parte de estas tres tendencias? IoT, inteligencia artificial, Big Data. Eh, Cristian, vamos por partes. Lo que tiene que ver con Big Data, yo creo que es una oportunidad directa de analítica que tenemos en las organizaciones que tienen algún grado de formalidad en el manejo de datos. Es decir, hay agroempresas que ya tienen historia de datos importante y su analítica permite inferir tendencias, comportamientos y oportunidades que puede haber para mejorar el campo. Quizás el reto más grande va a estar es en los agricultores medianos y pequeños que mencionaba Didier,
porque lo que vemos nosotros en agricultores medianos y pequeños es una gran informalidad en la forma de manejar datos. De hecho, un problema que ellos tienen a veces es, por ejemplo, saber sus costos reales, o que tengan digitalizados sus predios, que sepan el área exacta o el número de plantas que puedan tener. Entonces, llegar a generar, digamos, analítica cuando hay digamos, una situación precaria de datos se vuelve compleja. Y finalmente, por ejemplo, el Internet de las Cosas en la curva de innovación del año 2021 mostraba que era una tecnología que estaba todavía en periodo de inflación, es decir, que no es una tecnología que está aterrizada y estable, está todavía en un boom de mucha expectativa. Y ahí digamos que hay cosas que vienen trabajando, pero se tiene que estabilizar esas tecnologías y básicamente por la conectividad, cómo lograr transmitir la información con eficiencia continuamente. Y yo creo que el gran, eh, digamos, cuestionamiento que tenemos ahorita con la inteligencia artificial, que sin duda alguna es una herramienta muy poderosa, es cómo conectamos a los especialistas en ciencias de datos con la realidad. En lo que hemos podido ver hay una gran desconexión entre lo que ellos creen que se necesita, entre lo que ellos creen que genera valor y en lo que realmente necesita la gente. Entonces, no empatar el conocimiento agronómico con la ciencia de datos, lo que puede generar la inteligencia artificial es algunas dificultades y problemas, pero si se armoniza adecuadamente, va a ser una herramienta muy poderosa. Mi mensaje final ahí es conectar a los expertos en ciencias de datos con las realidades agronómicas para que esas herramientas puedan expresar un conocimiento razonable, un conocimiento sensato. Ese sería mi mensaje. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Escuchamos mucho cuando decimos es que eso es perfecto o esta solución es perfecta de cómo te queda a ti, ¿no? Cómo aplica en mi propio escenario, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo puedes utilizar soluciones que ya tengan embebidos motores de inteligencia artificial o de Internet de las cosas, pero que te queden a tu esquema o actual o que sea usado en el corto o mediano plazo, ¿no? Y dicho esto, la verdad es que tanto IoT como inteligencia artificial, inclusive Big Data como referencia de información, pues se encuentran tierra fértil en el agro, porque no existe una gran explotación de tus datos, ¿no? La cosa es esa, no agarremos solo porque hay una moda de utilizar inteligencia artificial. Si tienes manera de utilizarlo en tu escenario, entonces sea bienvenido. Y créanme, esto sí se los digo, existen muchísimas maneras de hacer que plataformas de inteligencia artificial que sabemos son de aprendizaje continuo, te van a empezar a otorgar información súper útil, pero no la agarres nada más para obtener información que a lo mejor te llenas de datos que no sabes ni utilizar, ¿no? Entonces es cómo acotamos el uso de estas tendencias tecnológicas que ya son muy actuales, ya están en boga y se usan en todas las industrias para efectos de la producción y de la mejora agrícola, ¿no? Dicho esto, cierro la idea. Claro que IoT, inteligencia artificial, son muy aplicables y existen actualmente herramientas que ya explotan estas tecnologías para beneficio del agro. Seamos bien responsables cómo las utilizamos en nuestro propio entorno. Excelente. Mauro, ¿podés agregar un comentario muy breve, por favor? Así me das tiempo a la Sí, última pregunta y al cierre. con todo gusto. Hay una tecnología que nunca va a pasar de moda, que es las personas. Entonces, si no ayudamos a que esas personas realmente tengan esa interacción con la tecnología para generar valor y sobre todo darle sentido de pertenencia, todo lo demás va a estar siendo una desconexión total entre el que va a dar los datos, en el que los va a leer, en el que los va a meter en la tabla del Excel o donde sea. Tiene que haber antes que nada un factor de comunidad y de comunicación y de importancia entre las personas
para que la evolución de la tecnología también avance, si no, se corta, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, como nos queda muy poco tiempo, le voy a hacer 3 preguntas en una. Me interesa que comenten algo acerca del 5G, que yo veo que en nuestros países se está implementando y muy rápido, lógicamente vinculado al agro. También me interesa algún comentario del tema de la sostenibilidad, ¿no? Que parece ser una preocupación bastante importante y bueno, y a la vez, o sea, un poco, cuáles serían las nuevas aplicaciones que podemos ver en los próximos años? ¿Cuál es el estatus de la implementación de estas tecnologías en cada país? Y bueno, y finalmente les dejo abierto para un mensaje final que les gustaría dejar para todos los participantes de este evento. Así que 3 en 1 les pido, y bueno, pero un comentario un poquito de cada cosa me gustaría. Bueno, Cristian, trataré de ser lo más breve posible. Mire, hablar de 5G, hablar de 4G es algo importante, es algo que está en vigencia hoy, pero le voy a contestar la pregunta con un dato que es un hecho. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene más de 40 millones de líneas telefónicas de celular, pero encontramos que el territorio nacional, casi toda la ruralidad, no tiene acceso al Internet en la mayor proporción. Entonces, sin desconocer la importancia y el valor que tiene 5G en nuestros países latinoamericanos y en nuestra ruralidad, el primer paso es lograr que haya conectividad. Si nosotros logramos que haya conectividad desde la ruralidad, todo esto puede funcionar muy bien. Ese sería un comentario, digamos, con la parte de 5G. Y con respecto a la sostenibilidad, yo creo que estamos enfrentando una situación muy crítica, que es la subjetividad. La subjetividad para atacar un modelo productivo, para decir que daña al medio ambiente o que no es eficiente. Y la tecnología, los sistemas de captura de datos, de analítica, son los medios que nos van a dar la evidencia para poder medir objetivamente el impacto que puede tener en la sostenibilidad ambiental. Yo creo que la agroindustria no admite más subjetividad y es hora de que haya objetividad con datos claros, con información sistémica, organizada, contundente, que es lo que nos puede ofrecer esta tecnología. Y concluyendo, mi mensaje final es la inmersión en la tecnología es un camino que no tiene vuelta atrás. Como decía Mauro, o nos subimos en este bus que nos está llevando a ser mejores en agricultura, o vamos a tener que asumir las consecuencias de quedarnos atrás en un modelo que cada vez es menos eficiente. Completamente de acuerdo, Carlos. La verdad es que yo opino igual, ¿no? En el caso de la cobertura 5G, a pesar de que existan tantas líneas telefónicas, en el sector rural la cobertura no es tan buena. Y las herramientas para ser desplegadas, las herramientas tecnológicas, pues requieren de conectividad. Entonces, no podemos esperar a que llegue el carrier y te ponga una red celular o una antena cercana donde tienes tus campos de cultivo. Tú debes avanzar, ¿no? Y lo pongo tal cual, nuestras soluciones en agro están basadas con antenas satelitales, ¿no? No hay una dependencia directa con la cobertura 5G. Sería un súper favor que nos harían, sí, pero si no existe, no podemos frenarnos por eso, ¿no? Eso sería mi comentario en cuanto a la cobertura celular. Con respecto a la sostenibilidad infiere un cambio positivo a largo plazo. Entonces, esto lejos de cerrarte puertas, pues te abre visibilidad hacia los mercados globales. Empiezan a voltear a ver dónde se hacen bien las cosas y se mantienen perennes en el tiempo. Dicho esto,
debes trabajar no solamente en sostenibilidad de desempeño y de mejora de tu core de negocio, sino también en la sustentabilidad del beneficio al medio ambiente y también en la sostenibilidad de tu equipo de trabajo. Como dice Mauro, ese es tu activo más importante, ¿no? Entonces, en este equilibrio de los tres, procesos, personas, tecnología, medio ambiente, el despliegue que hagas en el tiempo se va a volver sostenible y te va a empezar a abrir puertas para que todos sepan que tú estás trabajando en el modo adecuado. Mi takeaway, mi conclusión es, no desistan. La inversión en el campo para lograr todos estos objetivos que hemos planteado acá, más temprano que tarde va a traer evidencia de beneficios muy tangibles y no solamente para efectos de alimentación o de construcción para el medio ambiente, sino para todo el planeta. O sea, esto tiene impacto global, es la base, la raíz de todo. De la tierra surge todo lo demás. Fíjate, gracias, porque siempre me gusta hablar desde el punto de vista agronómico, en el sentido de que si no tenemos una buena tierra, no vamos a tener una buena cosecha. Pero para tener esa buena tierra, tenemos que tener una microbiota estable. Vamos a tener que invertir para que esa microbiota estable esté acorde, pero eso lo ves desde el punto de vista de estar ahí en la tierra. Y de la parte de arriba, de la parte de los otros factores que confluyen a la producción es que por medio de la tecnología también informemos, ¿no? Informemos que hay, por decir, bonos de carbono. Entonces, hay bonos de carbono que te pueden ayudar a que tengas mayor rentabilidad al producir. O también por medio de la tecnología le digas, sabes que este proceso y esta situación que hagas en tu cultivo, en tu tierra, te va a ayudar a que tengas mayor permanencia productiva y de mejor estabilidad. Y otro tema que también creo que ayudaría muchísimo es eh, un certificado. Hay certificados de orgánicos, hay certificados de muchos, pero sobre todo de sobrevalor con orgánicos, y no hay un certificado de sostenibilidad, que a lo mejor no llego al grado orgánico, pero llega un momento donde también estoy siendo consciente con lo que estoy aplicando para no dañar al que se lo come, no dañar al medio ambiente y sobre todo también tener mejor contribución social o económica para mi familia, porque si no pienso de mi familia para adelante, no va a haber un efecto en donde se conjuguen cada uno de estos tres procesos. Y pues la conectividad, pues cuando hay todos esos beneficios tangibles, pues la buscas, la vas a tener que encontrar para tener esa conectividad, porque sabes que es un factor que te va a dar la oportunidad de tener mejor forma de rentabilizar tu actividad económica. Excelente, Mauro. Bueno, la verdad que el debate estuvo increíble, pero bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Y bueno, como pudimos ver, el agronegocio en América Latina tiene un potencial enorme, pero igualmente creo que tiene un largo camino que recorrer en este proceso de digitalización. Y creo que cada vez más el agro tiene que ser también un sector de alta intensidad en la tecnología para mantenerse relevante, competitivo y sostenible, bueno, en base a todo lo que charlamos a lo largo de esta hora. Así que la verdad, les agradezco un montón, excelente, me pareció excelente la participación, los comentarios, todos súper valiosos y creo que a nuestra audiencia se van a ir muy satisfechos. Carlos Mosquera de AgroP desde Colombia, muchísimas gracias. Desde México, Rafael Michel de Clase Azul México y Mauro Gutiérrez del podcast AgroTitanis. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. La verdad fue un placer estar como moderador y poder escucharlos. Les agradezco de corazón la participación. Soy Cristian Dente, especialista
en agroindustria desde Buenos Aires. Agradezco también a toda nuestra audiencia latinoamericana. Y cerrando aquí la primera edición del Manufactura AgroDay, desde Totus les dejo un gran saludo y que tengan buen día. Excelente tarde. Muchísimas Muchas Hasta gracias. gracias. luego. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Un honor, gracias.